Bien. Marcos 1, 14, 15. Dice así la palabra del Señor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Oramos al Señor. Padre, hemos leído tu palabra y ahora, Señor, la vamos a explicar, a tomar el sentido. Señor, haz que tu palabra penetre en nuestro corazón de modo que la podamos entender. Y, Señor, hoy día vamos a empezar una nueva serie de mensajes sobre el reino de Dios, pero el reino de Dios de acuerdo a la unidad orgánica de la Biblia. Gracias, Señor. Abre nuestros corazones, despiértanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos queridos, ¿me escucha bien? Excelente. Estamos saliendo bien. Mis queridos hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes que van a ser 9 sesiones, incluyendo esta, que voy a hablar de la Biblia. ¿Ya? No. Y ustedes me dirán, oh, ¿qué hay de nuevo en eso? Que siempre nos hablamos de la Biblia. Sí, pero vamos a hablar de la Biblia como una unidad orgánica. Si bien la Biblia se separa en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, la verdad es que la Biblia es un solo libro. Y nosotros, en nuestra confesionalidad, somos reformados y nosotros vemos la Biblia, la vemos como una sola, como un solo libro, no como dos libros, como por ejemplo los hermanos pentecostales o dispensacionalistas. Ellos ven el Antiguo Testamento como para Israel y el Nuevo para la iglesia. Nosotros no, nosotros vemos el Antiguo y el Nuevo como para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es la iglesia del Señor, en la cual están los israelitas, los judíos y están también los gentiles. Amén. Eso es importante decirlo para que entendamos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a ver va a ser también una vista panorámica, como la vista que estamos viendo los días miércoles, pero esta vista del día miércoles es libro por libro, que lo está haciendo nuestro pastor Rodrigo, y yo lo que voy a hacer una vista panorámica, pero esta vista panorámica la vamos a hacer en función de un tema. Ustedes se dieron cuenta que leí la escritura donde Jesús empieza su ministerio, ¿ya? Y él empieza su ministerio después que Juan fue encarcelado. Eso es importante, porque Juan fue encarcelado y él empezó su ministerio. Él no empezó el ministerio encima de Juan, sino que esperó que fuese encarcelado o que fuese oprimido, y él predicó, él comenzó a predicar el evangelio. Y eso nos habla del orden, porque Jesús respetó el orden. Ustedes saben que Jesús se fue a bautizar, y cuando se fue a bautizar le dijo, es necesario que tú me bautices. ¿Y qué le dijo Juan? Juan le dijo, yo no te voy a bautizar, yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de tu calzado. ¿Se acuerdan de eso? Entonces Jesús le dijo, no, es necesario que se cumpla toda justicia, es necesario que tú me bautices.
O sea que él se estaba colocando debajo del ministerio de Juan. Pero ese ministerio de Juan, cuando fue encarcelado, cesó y ya era tiempo de predicar el evangelio. Amén. Ahora, es importante que Juan predicaba el reino de Dios. ¿Y qué es lo que iba a predicar Jesús? Jesús iba a predicar el reino de Dios. Pero lo interesante es que el Hijo de Dios sabe el tiempo, sabe los tiempos, sabe el cumplimiento de los tiempos. Y dice aquí, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Y eso es importante porque las promesas tienen cumplimiento. Amén. Toda promesa tiene cumplimiento. Y la promesa del reino de Dios ya se había acercado. Por tanto, nosotros tenemos que arrepentirnos y creer en el evangelio. Tenemos todas las personas del mundo que arrepentirnos y creer en el evangelio. Aleluya. Ahora, los estudiosos han debatido por años acerca de la posibilidad de postular un tema principal que unifique la Biblia. Muchos han argumentado que la búsqueda de dicho tema es infructuoso, pues consideran que es mejor aceptar que la Escritura contiene varias líneas temáticas, luego analizarlas por separado sin intentar unificarlas. Advierten del peligro de poner a la fuerza en un molde las partes de la Biblia en vez de dejarlas hablar de modo individual en su enriquecedora variedad. Esa es una importante, hermanos, advertencia que debemos escuchar. Cualquier tema unificador que se use en la Biblia para ayudarnos a ver cómo armoniza en la Biblia debe sugerirse de la misma escritura. De la misma escritura debe nacer el tema. No puede surgir desde afuera. No lo debemos imponer. Además, debe ser tan amplio que permita a cada parte hacer su propia y particular contribución. Bueno, el tema que Jesús propuso en su predicación fue el reino de Dios, ¿cierto? Y el tema del reino de Dios satisface estos requerimientos. El reino de Dios fue el tema dominante de las enseñanzas de Jesús. Y él inició su ministerio público diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Enseñó Jesús que su misión era introducir el reino como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Aleluya. A pesar de que la expresión reino de Dios no aparece en el Antiguo Testamento, el concepto está presente. Ahora, hay dos temas que pueden ser útiles para unificar las escrituras, como ya hemos dicho, el reino de Dios, y el otro tema es el pacto de Dios. Pero el pacto de Dios es la promesa pactual que nosotros en Cristo vimos el cumplimiento. Ahora, estos enfoques, el reino de Dios más el pacto, no se contradicen, pues las promesas del pacto de Dios son las promesas del reino de Dios. Aleluya, las promesas del pacto son las promesas del reino. Gloria a Dios. Un autor define el reino como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Puede parecer muy sencilla la definición, pero estas palabras son muy profundas. Hermanos y hermanas, Dios desea que el ser humano comience a disfrutar una íntima relación con Él en su presencia. Puesto que Él es un Dios santo y perfecto, no es posible que la presencia de Dios se disfrute por sí solo, sino que tiene que disfrutarse bajo el gobierno de Dios. Aleluya.
si nos sometemos bajo el gobierno y no pecamos, podremos tener una relación con Dios. Ahora, esa palabra que acabo de decir, el no pecamos, es imposible, porque todos somos pecadores. Entonces necesitamos algo, un antídoto frente al pecado, y este antídoto se llama Jesucristo. Jesús, y es Jesús, Dios nos mira a través de Jesús. Si Dios te mirase a ti, Héctor, o a cada uno de nosotros, estaríamos muertos. Pero Dios nos mira a través de los lentes de Jesucristo. Aleluya. Eso es lo mejor de la vida. Vivirla como fue diseñada para vivirse. Vivir bajo el gobierno de Dios, vivir bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, es disfrutar la bendición de Dios. Y ambas cosas van de la mano. Eso es lo que vemos desde la creación del jardín del Edén hasta la caída. Pero en aquella ocasión los hombres desobedecieron a Dios y se privaron de su bendición. Nosotros sabemos que Adán y Eva gozaban de el patrón correcto del gobierno de Dios. Ellos estaban en el reino de Dios. Amén. Edén era el lugar del reino de Dios. Pero ellos escogieron desobedecer y se privaron de esta bendición. Las consecuencias de la caída del hombre, la consecuencia del pecado del hombre, fueron devastadoras, hermanos, no solo para la humanidad, sino para la creación entera. Leemos en Romanos capítulo 8, versículo 20, que dice allí el apóstol Pablo: porque habla de la creación, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que aquí está hablando que no solamente produjo una devastación para el hombre, sino que también la creación sufrió de esta corrupción. ¿Se entiende, no? Amén. Gloria al Señor. Pero en su gran amor, Dios prometió y promete reordenar las cosas y establecer su reino en la tierra. Gloria a Dios. Aquí es importante decir algo. Hay muchos predicadores, hay muchos congresos que dicen que Dios establecerá su reino. Dios lo hará en el futuro, pero Dios ya prometió y su reino está establecido entre nosotros a través de su iglesia. Gloria a Dios. El resto de la Biblia cuenta la historia del cumplimiento de esa promesa. ¿De cuál promesa? Del establecimiento del reino de Dios. Parcialmente la historia de Israel en el periodo del Antiguo Testamento, y luego perfectamente por medio de Jesucristo, que trajo el cumplimiento. Así que la Biblia trata el plan de Dios de salvación. Amén. ¿Y cuál es el plan de Dios de salvación para el hombre? Restaurar su reino, y luego el cumplimiento de esa promesa por medio de su Hijo Jesús. Aleluya. Amén. Nuestro estudio lo dividiremos en 8 sesiones, donde realizaremos una vista panorámica de la Biblia en función del reino de Dios. Es así que dividiremos el Antiguo Testamento en 5 puntos y el Nuevo Testamento en 3 puntos. Amén. Para los que escriben, el Antiguo Testamento lo dividiremos en 5 puntos
que los veremos las próximas semanas. Y el primer punto es el patrón del reino. Número 2, el reino perdido. Número 3, el reino prometido. Número 4, el reino parcial. Número 5, el reino profetizado. Lo voy a volver a repetir. El Antiguo Testamento, el patrón del reino o el diseño del reino. Número 2, el reino perdido. Número 3, el reino prometido. Número 4, el reino parcial. Número 5, el reino profetizado. Y en el Nuevo Testamento hay 3 categorías que son el reino presente, número 1. Número 2, el reino proclamado, y número 3, el reino perfeccionado, Para estas semanas de exposición bíblica nos basaremos en las Escrituras, por supuesto, y también en el libro que se llama El Gran Panorama Divino, la Biblia de comienzo a fin, del autor Vaughan Roberts. En esta primera sesión introductoria, que es introductoria, veremos la definición de estos 8 puntos que en las próximas sesiones veremos detalladamente cada punto por semana. Entonces empezaremos con el Antiguo Testamento. El punto 1 es el patrón del reino. Voy a definir a qué me refiero con el patrón del reino. No tiene nada que ver con el patrón del mal, ¿ya? ¿Ustedes saben a qué me refiero con el patrón del mal? Amén. Este es el patrón. El patrón es un diseño. ¿Ok? En el jardín del Edén, número 1, patrón del reino. En el jardín del Edén vemos al mundo tal y como Dios lo diseñó. Si usted quiere ver cómo Dios creó el mundo, es cosa de que vea el jardín del Edén. El pueblo de Dios. Siempre me han preguntado si Adán y Eva eran parte del pueblo de Dios o el pueblo de Dios nació en Abraham. Por supuesto, el pueblo de Dios son Adán y Eva. Y ellos vivían en la tierra de Dios, el jardín, bajo su gobierno, mientras ellos se sometían a su palabra. Amén. Eso es importante, hermanos, que lo tengamos claro. Que el jardín del Edén, desde Génesis 1 al 2, capítulo 2 de Génesis, nos muestra el diseño de cómo era el reino de Dios. El pueblo de Dios, Adán y Eva, vivían en la tierra de Dios, bajo el jardín, bajo su gobierno, mientras ellos se sometían a su palabra. En la Biblia, estar bajo el gobierno de Dios es siempre disfrutar de su bendición. Aleluya, que es la mejor manera de vivir. Si tú quieres vivir bien, tienes que vivir bajo el gobierno de Dios, porque vas a disfrutar la bendición de Dios. Amén. La creación original de Dios nos muestra un modelo de su reino tal como debe ser. Entonces Génesis 2 nos plantea la Biblia el modelo de cómo debe ser la vida humana y el reino de Dios. Nos llama la atención que el versículo 24 de Génesis 2 dice: por tanto dejará el hombre a su mujer y su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea que el diseño de Dios es el matrimonio entre hombre y mujer. Nosotros sabemos que hay ideologías que están forzando esto, y ya forzaron las leyes del país, pero no van a forzar la Biblia. No se puede forzar la Biblia. Ellos vivirán como quieren. Ellos son libres
de vivir como quieren, pero no tienen la libertad de obligarnos a nosotros, los cristianos, de decir sí está bien. Nosotros nunca diremos que sí está bien el matrimonio homosexual. No lo podemos decir porque sería negar el diseño original de Dios. Amén. Y en eso somos categóricos, hermanos. Número 2. ¿Cuál viene? El reino perdido. Lamentablemente, Adán y Eva pensaron que la vida sería mejor si se independizaban de Dios. Pero este pensamiento fue un pensamiento ¿de quién? De la serpiente. Y nos dice el capítulo 3, versículo 1, que la serpiente era astuta, era inteligente, pero tenía una inteligencia diabólica. Y esa inteligencia diabólica hizo que ellos, Adán y Eva, ¿se acuerda cuando hablamos de la independencia del pecado? Ese mensaje, claro, es que Satanás puso la idea de que si se independizaban iban a vivir mejor. Pero los resultados fueron desastrosos, pues ya no serían más el pueblo de Dios. Esto es importante, hermanos, lo recalco. Adán y Eva eran el pueblo de Dios, pero al pecar ya no fueron el pueblo de Dios, fueron destituidos. Y nos dice Juan, pero nos dice Romanos 3, 22 y 23, que la paga del pecado muerte y que somos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la gloria de Dios? Es participar del pueblo de Dios, participar del reino de Dios. Amén. Entonces ellos se alejaron de él y él respondió alejándose de ellos. Qué importante es eso. No podían permanecer más en el lugar de Dios. Edén fue construido para el hombre, Adán y Eva, y para que a raíz ahí hiciera su reino. Pero ya el hombre que había pecado y la mujer fueron echados de ese lugar porque ya no podían estar allí. No podían permanecer más en el lugar de Dios y Dios los desterró del jardín. Y eso que los desterró del jardín, ¿para dónde fueron? Al oriente de Edén, a lo que se llama Mesopotamia. No estaban bajo el gobierno de Dios, ya habían desechado el gobierno de Dios, así que ya no podían disfrutar de su bendición. Para disfrutar de la bendición de Dios, hermanos, tenemos que estar bajo el gobierno de Dios. Y estar bajo el gobierno de Dios, ¿qué eso quiere decir? Estar bajo el gobierno de su iglesia, hermanos. No podemos pretender ser hijos de Dios si no vamos y no reconocemos el gobierno de Dios en la iglesia. Amén. Por el contrario, fueron maldecidos bajo un juicio. La situación es muy sombría, sin embargo, Dios, en su gran amor, determinó restaurar el reino de Dios. Aleluya. Y aquí nosotros encontramos la promesa de la restauración del reino de Dios en el versículo que es llamado el protoevangelio, que me refiero a Génesis 3:15. Luego vamos al tercer punto, que es el reino prometido. Nosotros hemos visto que había un patrón, un diseño del reino de Dios que se disfrutó en el Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 3 se corrompió y se perdió el reino. Ya no estaba el hombre bajo el reino de Dios. Y si uno revisa desde Génesis 4 hasta Génesis 11, uno ve los intentos del hombre de
llegar a Dios. Y son intentos equivocados, muchos. Y marca Génesis 11, donde está la construcción de ¿qué? De la Torre de Babel. Y la Torre de Babel, hermanos, es el intento de, justamente, es el intento de ser el hombre como Dios. Amén. Siempre, siempre, también lo dije hace 2 semanas atrás, siempre el hombre ha querido ser como Dios, pero el hombre nunca será como Dios. El hombre nunca será Dios. El hombre siempre ha intentado ser Dios. Yo vi una serie hace poco de Luis XIV. Luis XIV, un rey francés que gobernó como 70 años Francia, y él se denominaba como el Rey Sol. El Rey Sol. Porque ellos creían que eran Dios. Bien. Tercero, el reino prometido. Dios llama a Abraham y le hace promesas incondicionales. Lo interesante es aquí que el llamado de Abraham, ¿cuándo viene? Aquí tenemos la Torre de Babel en capítulo 11. Y el capítulo 12, ¿qué dice? Ahí véanlo en su Biblia, ¿qué dice? Dios llama a Abraham. O sea que Dios siempre, siempre, siempre tuvo en mente el restaurar el gobierno de Dios, el restaurar su reino, y Dios no le importó que los hombres quisieran ser como él, confundió sus lenguas, pero el Señor tenía un plan. ¿Y cuál era su plan? Las promesas a Abraham. Y desde el capítulo 12 de Génesis en adelante se configuran las promesas y se configura un pueblo un pueblo que había dejado de ser en Adán y Eva. Dios llama a Abraham y le hace promesas incondicionales. Por medio de los descendientes de Abraham, Dios establecerá su reino. Gloria a Dios. Estamos viendo aquí la historia bíblica. Ellos serán su pueblo, vivirán en su tierra y gozarán de su bendición. Además, por medio de ellos, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Gloria a Dios. Esa promesa es el Evangelio y se cumple de manera parcial en la historia de Israel, pero finalmente se cumple en Jesucristo. Amén. Cuarto, el reino parcial. La Biblia registra cómo las promesas de Abraham se cumplen de modo parcial en la historia de Israel, no son total, parcialmente. A través del éxodo de Egipto, Dios hace los descendientes de Abraham el pueblo de su propiedad. En el monte Sinaí les da su ley para que puedan vivir bajo su señorío y disfrutar su bendición tal como Adán y Eva antes de que pecaran. La bendición se destaca sobre todo por la presencia de Dios con su pueblo en el tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? El pueblo entró entonces en la tierra bajo el mandato de Josué. Ahí entraron en la tierra prometida, la tierra de Canaán, bajo el gobierno de Dios, y por lo tanto disfrutaron de su bendición. Pero las promesas hechas a Abraham aún no tenían su perfecto cumplimiento. El problema era el pecado, hermanos. Siempre es el pecado el problema. En la continua desobediencia del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo continuaba desobedeciendo a Dios? Por el pecado. ¿Por qué la iglesia continúa desobedeciendo a Dios? Por el pecado. Eso provocó un rápido quiebre del reino parcial mientras Israel se derrumbaba. Amén.
Quinto punto, el reino profetizado. Y es el último punto del Antiguo Testamento. Todos estos puntos los voy a ver pausadamente las próximas semanas. Después de la muerte del rey Salomón, ustedes saben que estalló una guerra civil y el reino de Israel se dividió en dos partes, ¿cierto? En el reino del norte, Israel del norte y Judá en el sur. El reino del norte fueron las 10 tribus de Israel y el reino de Israel y Judá en el sur con Benjamín. Pasado 200 años de existencia, ustedes saben que separada, los asirios acabaron con el reino del norte. Eso es así, la Biblia señala, los 66 libros señalan que fueron exterminados. Hay libros deuterocanónicos o libros apócrifos que dicen que Israel, que las 10 tribus perdidas de Israel se vinieron a una tierra, a América, y de ahí ellos poblaron América y los indios o los, ¿cómo se dice? Los aborígenes son descendientes de Israel, pero todo eso no es bíblico, ¿ya? No es bíblico, son ideas y que intentan ser bíblicas porque intentan colocar que fue el cuarto libro de Esdras, que lo dice, capítulo 13, versículo 7 lo dice, pero es el cuarto libro de Esdras, que es un libro que no está inspirado por Dios. ¿Entiende? Entonces, nosotros, por más que esté en la Biblia católica, ese libro no es bíblico, porque el canon bíblico se cerró con 66 libros. Dicho eso, es importante. El reino del sur sobrevivió con dificultad otro siglo, pero también fue conquistado y llevado al exilio a Babilonia. Y ustedes saben que el pastor Rodrigo se ha dedicado 4 miércoles a hablarnos del exilio y del periodo exílico. Ustedes saben ya más o menos esto, que es importante. Durante ese deprimente periodo de la historia, Dios le habló a los pueblos de Israel y de Judá por medio de sus profetas, quienes anunciaron que serían castigados por su pecado, pero aún así se les ofreció esperanza para el futuro. Gloria a Dios. Los profetas señalaban en un tiempo futuro en el que Dios actuaría definitivamente por medio de su rey, el Mesías, para cumplir todas sus promesas. Ahí nació la promesa viviente del Mesías en el periodo exílico. Y ya después, cuando volvieron del exilio a restaurar el reino, a restaurar Jerusalén, ahí se notó mucha fuerza la idea del Mesías. Los profetas señalaban un tiempo futuro en el que Dios actuaría definitivamente por medio de su rey, el Mesías, para cumplir todas sus promesas. El pueblo de Judá debió haber pensado que ese tiempo había llegado cuando regresaron del exilio, pero Dios les dejó claro que el día de salvación aún estaba en el futuro. El Antiguo Testamento termina en espera de que el Rey de Dios aparezca para introducir su reino. Y nosotros nos encontramos con Malaquías, ¿cierto? El último libro del Antiguo Testamento, y el capítulo 4 de Malaquías nos habla del advenimiento del día de Jehová, nos habla de la promesa que vendrá el rey. Y ahora nos saltamos 400 años de silencio hubieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo sabían, ¿no? 400 años de silencio. No es que Dios no haya hablado, pero
se cerró. ¿Y cuándo fue abierto? ¿Con el nacimiento de quién? De Jesús. Por eso los evangelios y el evangelio de Mateo empieza con la genealogía y que nos lleva al nacimiento de Jesús. Entonces estamos hablando del reino, ¿cierto? De este reino que fue diseñado por Dios, que fue perdido, que después fue prometido, que después fue profetizado. Pero este reino, ahora en el Nuevo Testamento, a partir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, empezamos a hablar del sexto punto, que es el reino presente. El reino presente. 400 años después de cerrarse el Antiguo Testamento, Jesús inició su ministerio público con las palabras que leímos en Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios se ha acercado. Gloria a Dios. ¿Ven que tienen peso esas palabras? Porque Él conecta el Edén perdido con su ministerio. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que Jesús es el Rey de Reyes. Y el Rey de Dios había venido a establecer el reino de Dios. Jesús estableció el reino de Dios en la tierra. Su vida, enseñanzas y milagros, todo probaba que Él era quien decía ser. ¿Y quién de Él decía ser? Dios mismo en forma humana, Dios hecho hombre. Gloria a Dios. Aunque tenía el poder de corregir todas las cosas, eligió una manera sorprendente para hacerlo, para corregir. ¿Cuál fue esa manera sorprendente? Morir en la cruz, en medio de la debilidad. Con su muerte Jesús solucionó el problema del pecado. ¿Se imagina si Jesús hubiese venido a reinar y hubiese aceptado que lo hubiesen hecho rey? No hubiese solucionado el problema del pecado. Y pregunto yo, ¿cuál es la causa de que se haya perdido el reino? El pecado. Entonces tenía que venir a solucionar el pecado el Rey de Dios. Aleluya. Con su muerte, Jesús solucionó el problema del pecado e hizo posible para la humanidad regresar a una relación personal con su Padre. Por eso, hermanos, amigos, es importantísimo que nosotros vivamos nuestra vida en función de la cruz, porque la cruz significa que el Señor padeció para que tú te encuentres bajo el gobierno de Dios. Aleluya. La resurrección comprobó el éxito de la misión redentora de Jesús en la cruz y anunció que hay esperanza para nuestro mundo. Aleluya. ¿Cuántos confían en Cristo? Quienes confían en Cristo pueden esperar pasar la vida eterna con Cristo. Aleluya. Séptimo, el reino proclamado. Mediante su muerte y resurrección, Jesús hizo todo lo necesario para poner todas las cosas en orden de nuevo y completar la restauración del reino de Dios. Miren, desde el punto 2 al punto 5 hay solamente una promesa de restaurar el reino, pero el reino desde el punto 6 en adelante ya el reino está entre nosotros. Cristo el Rey. Aleluya. Pero no terminó su labor allí, sino que en su primera venida a la tierra, o mejor dicho, su encarnación, Él ascendió al cielo y dejó en claro que pasaría un tiempo antes de su venida. Vivimos en este periodo, el cual se llaman los últimos días.
que inició en el día de Pentecostés, cuando Dios envió a su Espíritu Santo a equipar a su iglesia para testificar al mundo entero sobre Cristo. Para eso vino el Espíritu Santo. No vino para sentir una corriente eléctrica, para sentir manifestaciones. No, vino el Espíritu Santo para darnos poder, para testificar acerca del reino de Dios. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo dice? Pero recibiréis poder. Eso. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en... Empieza a hablar ahí. Pero lo importante es que recibiremos poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para decirnos recibe y caernos de espalda y estar 1 hora, 5 horas en el quinto cielo, el tercer cielo. No, hermanos. Para testificar, para dar testimonio. Aleluya. Gloria al Señor. Y octavo, el reino perfeccionado. ¿Cuál es el reino perfeccionado? Es el reino que vendrá con Cristo. Cristo traerá un reino perfeccionado. Un día Cristo regresará. Y ahora, cuando Cristo regrese, habrá una gran división, como lo dice Daniel capítulo 12, que a unos los separará para la condenación perpetua y a otros a la vida eterna. Un día Cristo regresará y habrá una gran división. Sus enemigos serán apartados de su presencia y echados al infierno, pero su pueblo permanecerá con él en una perfecta y nueva creación. Aleluya. Por fin las promesas del Evangelio se cumplirán por completo. El libro de Apocalipsis describe un reino plenamente restaurado, el pueblo de Dios, los cristianos de todas las naciones y de todos los tiempos, bajo el gobierno de Dios, disfrutando de su bendición. Aleluya. Nada podrá estropear este final feliz, porque el diablo ya será exterminado. Hermanos, no es un cuento de hadas, pero podemos decir que serán felices por la eternidad. Seremos felices para siempre. Seremos felices para siempre cuando Cristo, el Señor, venga. Aleluya. Amén. Si ustedes se fijan, es relatado en menos de media hora, menos de 20 minutos, el mensaje de toda la Biblia. El mensaje de toda la Biblia, porque la Biblia habla de un reino de Dios que fue diseñado por Dios, pero luego este reino de Dios se fue perdido, pero después prometido, después vino el reino parcial, después fue profetizado, vino el reino presente con Cristo, el reino proclamado con los apóstoles, y el reino perfecto, y el reino proclamado. Ahora estamos en el tiempo del reino proclamado. Han pasado 2000 años en que ha sido proclamado el Evangelio de Cristo. Aleluya. Y esperamos la gloriosa venida del Señor cuando el reino sea perfeccionado. Gloria al Señor. Aleluya. No sé a ustedes, pero a mí me emociona esto. Me emociona estudiar la Biblia y entender que el reino de Dios se ha acercado hacia nosotros. La Biblia es un solo libro. Aunque se presenta como una colección de 66 libros, hay una unidad orgánica en cada libro de la Biblia e hilo conductor. Y esto es la historia de redención, la cual fue prometida a través del pacto unilateral realizado por nuestro santo Dios triuno y enseñado a través del reino de Dios. Es así, hermanos, como podemos llamar a las Escrituras
el libro del reino o la constitución del reino de Dios o el libro del pacto. Aleluya, hermanos. No sé si ustedes, pero yo estoy muy entusiasmado porque esta serie de 8 mensajes que empieza la semana pasada acerca del reino de Dios en la Biblia nos va a permitir amar más las Escrituras, nos va a permitir a tener una visión panorámica del reino de Dios. Y lo más importante, que vamos a poder vivirlo, lo vamos a poder vivir, porque de nada sirve que tú escuches, que seas un oidor olvidadizo, dice la Escritura. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie. Prediqué con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, como si fuera esta la última vez. Porque saben mis hermanos, el libro, la Santa Biblia, tiene que estar en nuestro corazón. Tiene que estar meditada, pensada todos los días de nuestra vida. En estas 8 semanas que viene la próxima semana vamos a ir viendo paso por paso estos puntos. Y vamos a ir enamorándonos, reenamorándonos de nuestro Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por las Escrituras. Gracias, Señor, porque como Nehemías capítulo 8, a Esdras le dijo el pueblo a Esdras, tráenos el libro y ábrenos el libro, cuéntanos lo que hay en el libro. Gracias, Señor, porque ahora nosotros tenemos la oportunidad, aleluya, de en 8 semanas poder ver parcialmente una vista panorámica de lo que es el reino de Dios en la Biblia. Gracias, Señor, porque este reino de Dios ya está consumado, está glorificado. Y a pesar, Señor, que se levantan reyes, que se levantan presidentes, que se levantan líderes mundiales, que lo único que buscan es hostilizar a tu iglesia, nosotros sabemos que tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, cabalgando sobre los ejércitos de la iglesia. Así que sabemos, Padre, que nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores, aunque vivamos hostilidades, aunque vivamos cosas difíciles, aunque vivamos situaciones adversas, somos más que vencedores. Porque Jesucristo, el Rey, restauró el reino de Dios. Y por la fe en Jesucristo, podemos volver al reino de Dios. Yo hago un llamado en esta hora a mis amigos que nos visitan a que consideren entrar al reino de Dios. Consideren entrar a la iglesia, porque la iglesia es el reino de Dios. Es el reino de Dios que es invisible, pero es el reino que Dios ha establecido para que los hombres sean salvos por medio de Jesucristo y de su iglesia. Así que a considerarlo. Yo aprovecho ahora la oportunidad. Considérelo, considérelo, considérelo. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Vamos ahora a pasar a un momento muy solemne, que es la cena del Señor.